Buenas noches, mi nombre es Miguel Loma y voy a hacer la presentación para el taller de base de datos. Como primero nos pide una introducción a la base de datos. Entonces, para la introducción a la base de datos, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es un sistema organizado para almacenar, organizar y recuperar información de manera eficiente. Se utilizan en prácticamente todos los ámbitos: empresas, salud, educación, comercio, electrónica, redes sociales. Sus usos pueden ser ilimitados. Ejemplos cotidianos que podemos encontrar son aplicaciones bancarias, sistemas de reservas, de vuelos, plataformas de e-commerce. Elementos principales que acompañan a una base de datos son, siempre va a ser acompañado de una tabla. La tabla es una estructura de fundamentos que contiene los datos organizados en filas y columnas. Un ejemplo de una tabla sería la de clientes, que pueden tener unas columnas por nombre, correo y fecha de registro, que más adelante les voy a mostrar cómo se hace. También tenemos los registros. Cada registro representa una entrada única en la tabla, ¿de acuerdo? Ejemplo, un registro en la tabla clientes podría ser, un ejemplo sería Mario Pérez, Mario arroba ejemplo, no sé, punto com, y la fecha de creación. Los campos son las columnas. Cada campo representa un atributo del dato. El ejemplo en este caso sería el nombre, que es un campo que almacena los nombres de los clientes. Los índices son estructuras auxiliares que mejoran el rendimiento de las consultas al permitir accesos más rápidos a los datos. Esto ya los vamos a ver más adelante. Ventajas de la base de datos. La centralización de datos. Todos los datos se almacenan en un lugar centralizado, accesible por múltiples usuarios o aplicaciones. La integridad y consistencia, al evitar duplicaciones y errores. Los datos permanecen coherentes. La seguridad. Permite definir permisos para controlar quién accede y qué tipo de operaciones se pueden realizar. Facilidad para realizar copias de seguridad. Los, los sistemas gestionarios de bases de datos tienen herramientas para respaldar la información de manera eficiente. Las desventajas de las bases de datos: tienen costos elevados, no lo voy a negar. Las licencias de las infraestructuras y mantenimientos pueden ser costosos. La complejidad técnica: requieren profesionales capacitados para administrar y optimizar la base de los datos. Pues digamos que eso para en mi caso es bueno, porque pues, la idea es ser ingeniero de sistemas y poder ganar lo suficientemente bien para poder ganar en esto. Dependencia tecnológica: si el sistema falla puede afectar gravemente las operaciones de la organización. Componentes de un sistema gestor de base de datos, o con su mejor conocido como SGBD. El motor de base de datos es el componente central de la gestión del almacenamiento, la recuperación y la manipulación de los datos. Ejecuta las consultas y garantiza la integridad de los datos. Ejemplos en SQL: el motor procesa las instrucciones con select, insert, update, delete. Hay muchos comandos que llegan y utilizan para poder esto. La interfaz de usuario proporciona herramientas para que los usuarios interactúen con la base de datos. Pueden ser gráficas o basadas en texto. Ejemplo, el SQL Manage Studio es una interfaz de gráfica que facilita la administración de base de datos. El optimizador de consultas analiza las consultas SQL para determinar la manera más eficiente de ejecutarlas, considerando índices, estadísticas y el volumen de datos. Beneficio: reduce el tiempo de respuesta y mejora el rendimiento del sistema. El almacenamiento maneja la forma de que los datos se guardan físicamente en el disco. SQL Server divide el almacenamiento en archivos de datos .mdf y NDF, y archivos de transaccionales IDF. Un ejemplo sería como .xls, que esos son los de Excel, para que me puedan entender. La ventaja: garantiza la persistencia y la recuperación de los datos, incluso después de fallos del sistema. Eso es lo que permite eso. En cuanto a la arquitectura del sistema de gestores de bases de datos, el modelo de cliente-servidor. En este modelo, los clientes, usuarios o aplicaciones envían solicitudes al servidor, que procesa las consultas y devuelve los resultados. Un ejemplo: cuando los usuarios consultan el historial de compras de una tienda online, el cliente envía la consulta de SQL al servidor, que devuelve la información correspondiente. La arquitectura consta de tres niveles: capa de presentación, capa de lógica y capa de datos. La capa de presentación es la interfaz visible para el usuario, ejemplo, aplicaciones web, aplicaciones móviles o sistemas de gestión empresarial.
La capa lógica intermedia procesa las reglas de negocio, la lógica de las operaciones y valida las transacciones. Ejemplo, validar si un usuario tiene suficientes fondos antes de permitir una transacción bancaria. Segundo, la capa de datos se encarga la tercera capa y última sería la capa de datos. Se encarga del almacenamiento físico de la información. Un ejemplo sería el SQL Server, que almacena los datos de archivo dentro del sistema de archivos de servidor. Ahora pues les voy a mostrar como un ejemplo, ya tengo por acá como una forma para que les pueda mostrar cómo funciona. Acá está. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Les alisté por aquí los códigos. ¿Cómo creamos una tabla de datos? Acá tenemos nuestro entorno. Obviamente el entorno es algo así, por así decirlo. Pero pues vamos a trabajar en ese espacio para poder tener mejor comodidad y para que puedan ver cómo utiliza cada una de las cosas. Para poner en práctica, pues vamos a crear primero una base de datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Digamos que ahí existen. Bueno, pero primero la conexión a nuestro servidor. Como este es una base, este es un SQL que está utilizando directamente en mi computador. Entonces lo que estamos mirando es, permítame, conectar. Acá me muestra como como tal, la conexión dentro del servidor de mi computador, ¿de acuerdo? Ya si fuera diferente, ya uno lo que haría son las diferentes conexiones para dependiendo del tipo de servidor, ¿de acuerdo? Entonces aquí le damos conectar y acá estamos en nuestro servidor. Ahora vamos a crear una base de datos. Hay dos maneras de crear una base de datos. La primera es dándole clic izquierda, derecha y nuevo database. Nos saldría una ventana así. Colocamos el nombre y solamente sería darle OK. O la siguiente sería por medio de query. Les voy a explicar por medio de query que pues, la gracia es utilizar esta información. Entonces vamos a crear la base de datos. Primero creamos la base de datos con este query. Create database y el nombre de la base de datos con el Go. Luego después vamos a utilizar esta base de datos. ¿Cómo la vamos a usar? Con el siguiente query. Cada query es como una orden que le damos a la base de datos. Entonces tenemos use taller-bd, que es, si se pueden dar cuenta, es la misma base de datos. Entonces primero vamos a ejecutar este para que no se demore en crearlo. Según me parece, taller, pareciera que ya existe. Pues vamos a cambiarlo el nombre porque pues de tantas veces que lo he utilizado, pues de pronto lo más probable es que esté pasando esto. Entonces utilicemos taller BD 5 y taller BD 5. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Fácil. Seleccionamos y le vamos a ejecutar. Y miren, ya podemos ver que ya quedó completo la creación de la base de datos. Ahorita nos aparece en rojo por lo que todavía no terminaba de cargar la base de datos. Entonces esperamos un ratico y mientras tanto vamos con los siguientes queries. Luego vamos a crear una tabla dentro de este query, dentro de esta base, perdón. Entonces, ¿cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Vamos a seleccionar, bueno, yo selecciono. Lo importante es crearlo de la siguiente manera, en donde creamos la base, la tabla de clientes, en donde colocamos un ID con un tipo de dato INT, el cual significa entero, que significa que el número no puede tener ni comas ni tampoco caracteres especiales, como por ejemplo tiene que ser 1, 2, 3 y así. No puede ser como por ejemplo 1,1, 1,2, nada por el estilo. Luego después también le anexamos un primary key identity. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que este va a ser como la cédula, por así decirlo, de nuestro ID. Esto nos va a ayudar a identificarlo dentro de las diferentes bases de datos. Y luego le colocamos este carácter, esto es importante, el 1,1. ¿Esto qué significa? Que a medida que agreguemos datos a esta tabla, va a generarle un ID automáticamente y así no va a haber daño en los datos. También le agregamos el nombre del usuario con el que vamos a crear los clientes, con el tipo de carácter varchar, el cual es solo texto, le vamos a dar una cantidad máxima de 100 dígitos. El email también varchar, 1000 dígitos. Es importante dejarlo en varchar por el tema del arroba, ¿de acuerdo? Muchos de los correos, obviamente como saben, vienen con arroba. La fecha del registro viene con date y el go, ¿de acuerdo? Importante el go, ¿para qué? Para que cuando ejecute el código todo funcione correctamente. Y ahorita se van a dar cuenta del porqué. Ahora vamos a crear la siguiente tabla, la creación de tabla de pedidos. Aquí lo que les estoy mostrando es más que todo cómo sería más, por así decirlo, un tema de varios registros en no sé, en un supermercado, puede ser.
creación de tabla de pedidos. Entonces creamos lo mismo, create tabla pedidos. Aquí estamos creando la tabla de pedidos. El ID del pedido, porque obviamente todos requieren como su identificación para que podamos hacer las diferentes consultas. A esto también le vamos a colocar un primary key identity. Y lo mismo, en aumento. Aquí el cliente ID va a ser nuestro foreign key reference y vamos a crearlo con clientes ID. ¿Cómo es que acá con este tipo de query? Ya lo que estamos haciendo es anexando nuestro cliente ID con nuestra tabla de pedidos con nuestra tabla de clientes. Luego después viene nuestra fecha de pedido, que es lo creamos en tipo date porque pues es una fecha. Y luego el monto en manera decimal. ¿Por qué manera decimal? Porque pues en la cantidad de pedidos, digamos que cuando tú recibes un pedido, tú no recibes, por así decirlo, tú no recibes todo. Hay veces en que tú haces devoluciones, entonces es importante mencionar cada una de las cosas que suceden en este tipo de cosas. Hay que pensar, por así decirlo, como si fuera un supermercado. Entonces, vamos a insertar unos datos a la tabla de clientes. Entonces, control C, control V, y listo. Inserción de datos de clientes. Entonces, insert into clientes. Siempre hay que hacerlo así para poder insertar datos. La traducción sería esa. Dentro de la tabla de clientes, donde sería nombre, correo y fecha de registro. Acá tenemos el nombre, el correo y la fecha de registro. También vamos a hacer una inserción de datos en la tabla de pedidos. La tabla de pedidos sería de la siguiente manera. Lo mismo, insert into pedidos, se agrega lo que es el cliente, porque pues como nosotros estamos en esta otra tabla, lo que tenemos es el dato de cuál fue el cliente que hizo el pedido, pues lo anexamos de una vez, la fecha del pedido y el monto. Y mira, acá está lo de los valores que les decía, mira, uno puede recibir 250 unidades y acá puede recibir 100 unidades y 50, no sé, decimales, por así decirlo, o como por ejemplo, ¿cómo lo explicaría? Como que 50 adicionales mínimas de ese pedido. Continuamos. Y luego vienen nuestros queries de consulta. Bueno, que nos hace falta nuestro diferente otro select para poderles mostrar cómo se están ejecutando las diferentes tablas. Sería de la siguiente manera: pedidos. Punto y coma. Listo, acá tenemos nuestros métodos de consulta. Los colocamos acá. Y acá estamos haciendo nuestra consulta. Nuestra consulta es lo más importante porque es como vamos a ver si de pronto nos está funcionando o no nos está funcionando lo que estamos haciendo. Entonces tenemos el select from clientes, que vamos a consultar nuestra tabla de clientes, select from pedidos, con el cual vamos a consultar nuestra base de pedidos, el select ID, en donde vamos a consultar los diferentes todos los datos, pero esa vez de pedidos hacia clientes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el foreign key que tenemos acá arriba, ese foreign key. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar. Mira, ya cargo la base porque si no seguiría mostrándonos aquí en rojo taller BD5. Entonces vamos a usar vamos a ejecutar esta línea de código, ejecutar completo, y ahora vamos a crear nuestra tabla. Vamos a crear la tabla, vamos a darle a ejecutar, listo. Vamos a ejecutar nuestra segunda tabla, ejecutar. Vamos a insertar nuestros datos, perfecto. Vamos a insertar nuestros segundos datos, ejecutar. Y vamos a hacer las respectivas consultas para ver si todo quedó perfectamente. Vamos a consultar. Primero, aquí ya tenemos. Primero, nuestro select from clientes, como podemos ver, quedó perfecto. Si miramos los datos, acá está. Inserción de datos clientes. Mario example. Y la fecha. Como podemos ver, mira, acá está la columna de ID. Esta ID nosotros no lo estamos insertando, nosotros lo estamos generando automáticamente con la siguiente línea de código. ¿Está acá? Recuerde que va en orden ascendente. El 1,1 es lo que permite que vaya creciendo del 1 al 2, así sucesivamente. Luego seguimos con nuestra tabla de pedidos. En nuestra tabla de pedidos comenzamos con insert into clientes, y acá estamos colocando primero el cliente que hizo la compra y la fecha. Entonces vamos a nuestra tabla de pedidos y acá dice cliente ID 1, 2. El ID del pedido, como podemos ver, este es el que nos va aumentando, ¿de acuerdo? Si subimos a la base, mira, ID, pedido, primary key con aumento ascendente, ¿de acuerdo? Entonces, cliente, que ese es el que estamos colocando, este lo colocamos porque la base nos lo trae. Y este es porque nosotros lo generamos automáticamente, la fecha del pedido y el monto. Y acá ya tenemos nuestra base de consulta, de pedidos hacia clientes.
Entonces, ¿cómo quedaría? El ID del pedido